Bienvenidos y bienvenidas a esta primera entrevista, este primer episodio con un entrevistado. Mi nombre es Ricardo y me acompaña Pablo. Hola, hola Ricardo, ¿cómo estáis? Bien, bien, ¿cómo estuvo la semana? Bien, todo bien. Qué bueno. Bien, el entrevistado de esta semana es Álvaro López Ivanovich Zubich. Espero haber pronunciado ese apellido correctamente, si no, ahí después me llega el reto. eh, o más conocido como Álvaro Bratia López. Álvaro es un inversor que se dedica en especial a las acciones dividenderas, a pesar de tener otras inversiones que ahí también nos va a comentar en la entrevista. De las cosas que rescato de esta entrevista, pongan mucha atención lo que es respecto a cómo él planificó su proyecto financiero, cómo él ideó lo que iba a hacer, cómo fue de a poco construyendo esto. También pone mucho énfasis en lo que es la importancia de generar los ingresos. Más que la inversión misma, cómo va generando tanto el ingreso y los ahorros que puedas ir generando periódicamente para poder eventualmente invertirlo. Eso es muy interesante y yo por lo menos me quedo mucho con eso, que es lo que mencionó en la entrevista. Pablo, no sé si tienes tú algo que rescatar. Sí, yo creo que la importancia de cómo compatibilizar todo este tema de las inversiones y este estilo de vida que es poco común, trabajador independiente que vive al final de los dividendos con la vida de pareja, los amigos, cómo él fue creciendo, con quién fue conversando estas cosas, lo difícil que al final es poder dedicarse a esto y poder hacerlo bien. Así que yo me quedaría con eso. Buenísimo. Así que sin más preámbulo, vamos a la entrevista. Así que pongan mucha atención y espero que lo disfruten. Cualquier cosa después de la entrevista, nos pueden hacer sus comentarios abajo. Vamos a dejar la información de contacto de Álvaro también abajo para que lo puedan contactar si lo desean. Y cualquier otro comentario, observación, también la pueden hacer en los comentarios acá en el canal de YouTube. O en Instagram también, si es que después lo pueden ver o ver estos cortos o ir viendo otro tipo de contenido que vamos subiendo, también tengan la libertad de poder ir comentando respecto a eso. Así que vamos a la entrevista. Bien, Álvaro, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por recibir la invitación. Es un honor acá tener al profesor en este episodio. Así que muchas gracias por recibir nuestra convocatoria, o sea, asistir a nuestra convocatoria y tener tiempo para poder conversar sobre tu vida y tus negocios e inversiones. No, feliz. Muchísimas gracias al revés por invitar. Y me gusta mucho compartir las cosas que he aprendido y apoyar a personas que estén partiendo en este mundo. Así que feliz, feliz. Cuente conmigo en ese sentido para lo que quieran. Muchas gracias. Este es capítulo estreno, primer capítulo con invitados y obviamente tenemos que partir ahí con el máximo exponente de No, las acciones dividenderas. Y bueno, primero que todo queríamos saber quién es Álvaro, para los pocos que ya no lo conocen, pero quién es Álvaro, un poco un breve resumen. mira, básicamente soy una persona amante de la libertad. Esa es como la definición más simple. 38 años, casado, no tengo hijos, tengo un perro, pero en la escala jerárquica de mi casa, el perro está, la chica, que sé, que el nombre está encima mío, sí o sí. ¿Vale? Y trabajé mucho tiempo en una universidad haciendo clases de finanzas, economía. De profesión soy ingeniero agrónomo, con el clásico magíster, después el MBA y ese tipo de cosas, porque cuando estaba en cuarto año me di cuenta que no me gustaba, no quería dedicarme a la agronomía y cambié, pues, cambié de rubro. Em, pero cambié de rubro a través del posgrado. Ya era muy tarde para cambiarme de carrera. Tenía el paradigma de que uno tenía que hacer toda la vida lo que estaba estudiando, que es un paradigma que muchas veces tenemos. Estudié tal cosa, tengo que dedicarme a eso. ¿Cómo me voy a dedicar a otra Ujú. cosa? Entonces, estaba estudiando agronomía, me di cuenta que me gustaban mucho las finanzas, la economía. Ya era muy tarde cambiarse. Dije, bueno, voy a intentar mutar la carrera haciendo posgrados, a llevarle un área más financiera. Y de a Ujú. poquitito, claro, haciendo posgrado, en paralelo entré a trabajar a la universidad, donde había estudiado el pregrado y el posgrado, y entré a trabajar allá porque la directora en ese momento de la carrera era mi directora de tesis, y
y había tenido un buen desempeño en la universidad y se había liberado un cargo que era para coordinar prácticas. Y había un tiempo estuve trabajando en unas cosas tipo Techo para Chile, no era Techo para Chile, pero parecido a Techo para Chile. Entonces me había tocado liderar algunos campamentos de construcción y todo el cuento. Entonces, lo que vio mi jefa en ese momento era que tenía liderazgo entre la gente joven. Y además tenía como, sabía de economía y cosas por el estilo, me gustaba mucho ese mundo. Entonces me dijo, Álvaro, ¿te interesa trabajar en este cargo? Es básicamente lo mismo que hacía en los veranos, pero ahora llevando alumnos a realizar prácticas y todo el cuento. Y además para hacer clases, primero talleres y después eventualmente clases de profesor titular, eh, que no es el nombre exacto profesor titular. La carrera académica, el profesor titular es una persona que lleva 20, 30 años haciendo clases, sino que el profesor responsable de un ramo. Así que ya, pues, y ahí empecé a trabajar en la universidad, me calzaba como anillo al dedo porque yo tenía algunos emprendimientos en ese momento, no quería y no visualizaba el trabajar siempre con un sueldo en ese sentido. Eh, Soy mucho más desordenado y díscolo, me cuesta recibir órdenes en ese sentido, soy muy mal empleado, por decirlo de alguna manera, muy mal empleado para mí porque refunfuño internamente. Más allá de que pueda hacer las cosas o no, pero no me gustaba el ejecutar cosas de las que no estaba de acuerdo y me tocó muchas veces ejecutar cosas en las que no estaba de acuerdo. Entonces tenía claro que la etapa de ser, de trabajar con un sueldo era con un propósito central, que era tener capacidad de crédito para poder invertir en bienes raíces. O sea, yo lo vi desde ese punto de vista. Este sueldo que me están dando, que era más alto que el sueldo de mercado que tenía mi profesión en ese momento, me permite y cuánto me permite apalancarme para invertir en propiedades. Y lo vi así, mi plan inicial era quedarme 4 años y me quedé 10. pero, pero dejé de trabajar ahí en julio del 2023 y ya con el plan 100% independiente entre ingresos por inversiones, acciones más bienes raíces y por otro lado un emprendimiento que es el canal de YouTube, que me entretiene muchísimo. Así que es un poco el resumen de esto. Buenísimo. O sea, seguiste un poco el clásico consejo que a veces te dan los papás o los abuelitos Sí, de invierte en bienes raíces, por lo menos que es el lado más seguro. Las acciones a algunos le tienen un poco de miedo y a medida que vayamos avanzando en este programa nos vamos a ir dando cuenta de que no es tan así. Hay que aprender a manejarse en ese mundo, pero seguiste como el clásico lineamiento que uno intenta seguir como para invertir, sobre todo en sí, bienes raíces claro. al Claro, bienes principio. raíces es como la inversión clásica acá en Chile. Yo vengo de una familia, en ese sentido la historia es súper poco inspiradora, porque no es como que me haya ido muy mal y hubo un hito puntual en mi vida que me hizo cambiar de rumbo, no. Es bien fome, porque yo crecí en una familia donde el hábito de ahorro fue inculcado de chico, po. Entonces, desde chico estuve ahorrando, entonces para mí fue un proceso muy lineal ese, el de estar ahorrando, no fue algo que estuve con mucha deuda y pasó algo, cambié mi situación y llegué en algún momento a tener buenos retornos por inversiones. No, fue desde chiquitito estar en eso. Y eso es un problema porque como este tema de las inversiones, del manejo del dinero personal, no se enseña en la educación formal, si tú no lo aprendes en tu casa, es muy difícil que lo adquieras. Y ahí es donde está el gran problema. Entonces, claro, el que lo aprende en la casa, maravilloso, porque teórica, o es muy fácil que lo practique, pero el que no, no tiene la oportunidad o le cuesta mucho acceder a esa oportunidad. Entonces, es súper importante el masificar, creo yo, ese tipo de información para emparejar la cancha. Si al final todos pueden invertir, todos pueden emprender, todos pueden hacer un montón de cosas, pero no están las herramientas. Yo creo que no están las herramientas a nivel general en la sociedad, no sabemos cómo hacerlo. No está el manual Ahora de igual, instrucción. igual es distinto el tema de, claro, alguien puede ahorrar, pero también hay que saber cómo invertirlo. ¿Cuáles crees tú que fueron las mayores herramientas o cuáles fueron las cosas que te hicieron aprender de este mundo de las inversiones y al final tener el éxito que tiene hoy en día? Mira, no es un tema de aprender a invertir. Es bien contradictorio. Si vemos como la estructura del dinero de una persona, tenemos la generación de ingresos, el ahorro y la inversión. De esas tres habilidades que podemos tener,
la habilidad de generar ingresos, la habilidad de ahorrar y la habilidad de invertir, la menos importante es la habilidad de invertir. Por lejos la menos importante. Ujú. ¿Por qué? Porque en el mercado existen instrumentos que te permiten invertir sin conocer mucho y que tengas un éxito relativamente bueno. Ejemplo, la inversión inmobiliaria. O sea, la inversión inmobiliaria, yo creo que es mucho mejor invertir en propiedades usadas porque hay mejores oportunidades, etcétera. Pero invertir en propiedades nuevas también es súper atractivo y es mucho más fácil y hay muchas más guías en el camino. O sea, una persona quiere ir y comprar un departamento nuevo, bueno, puede ir a una inmobiliaria y la inmobiliaria se lo va a vender. Quizás no va a ser la mejor inversión. La mejor oportunidad, creo yo, siempre va a Ujú. estar en usado. Pero obviamente usado tiene más complejidades, hay más cosas que saber. Pero en el nuevo, te llevan de la mano en el proceso. Entonces, lo mismo pasa en el mercado financiero. Podemos comprar fondos indexados, ETF, que son instrumentos de inversión, que son muy buenos para la persona que no está tan eh, cercana a este mundo. Entonces, yo creo que no hay en mi caso, no es que sea muy buen inversionista. No, seré de la media, quizá un poquito mejor que la media, no tengo idea. Eso lo veré mucho tiempo más cuando puedas tener una serie muy larga de tiempo para decir, bueno, mi retorno anualizado en los 30, 40 años de inversión que tuve fue tanto por ciento. Y capaz que sea bastante menos que el benchmark. Y diga, lo que hice fue una pelotudez. ¿Vale? Y puede ser. ¿Vale? Pero yo creo que la clave estaba en estar súper consciente y ser súper disciplinado en ingreso, ahorro. Y ese ahorro destinarlo a adquirir activos. Con algunos activos te va a ir bien, con algunos activos te va a ir mal, pero la clave no está en la habilidad para invertir. La clave está en, creo yo, esas dos primeras partes. Entiendo la importancia que tiene la inversión, entiendo que mientras más joven lo haga mejor, porque hay un efecto que se llama el interés compuesto, que básicamente es la acumulación de capital en la medida en que tú reinviertes las ganancias que vas teniendo. Entonces, o sea, si nosotros entendemos esa ecuación y que ese efecto acumulativo es más importante cuando empezamos joven, porque tenemos más Ujú. tiempo de reinversión, si entendemos eso y empezamos a hacer inversiones jóvenes, lo que muchas veces termina pasando es, ok, estoy en el switch de hacer inversiones jóvenes, de la importancia que tiene esto, entonces me importa ganar más plata cuando soy joven porque quiero meter más dinero al sistema de inversión de tal manera que tenga una jubilación muy buena, por ejemplo. Y si después lo Mm. puedo cortar, mejor. Si antes de una edad tradicional de pensión, por ejemplo, pudiese retirarme, esto lo estoy hablando en términos generales de inversión, ya sea inversión en el sistema tradicional de pensión o inversiones por separado, bienes raíces, acciones, fondos, etcétera. Pero la clave está ahí, creo yo, no está en conozco una fórmula mágica que me permite poco capital multiplicarlo en mucho, yo creo que eso no existe. Mm. Es tener la conciencia que el ahorro es bestialmente importante y mientras más joven, mejor. ¿Y Y que cómo? la rentabilidad puede ser normal, la que uno vaya teniendo, pero si uno mete mayor cantidad de volumen al principio, esa rentabilidad normal multiplica, Pero multiplica ¿cómo, una base grande. cómo logras tú? Porque todos hemos escuchado eso de que, mira, de tu ingreso tú sacas un cierto porcentaje, 10, 30, algunos llegan hasta el 50% de ahorrar para poder invertir. Claro, y en el papel, uno lo ve y dice, sí, obviamente que es fácil, claro que voy a ahorrar por acá, saco este dinero, Sí. pero al momento de pagar las cuentas al mes siguiente, te das cuenta de que, chuta, no es tan fácil empezar a Es hacer muy esos difícil. sacrificios para poder ahorrar. Entonces, Sí. no sé si qué es lo que te habrá pasado a ti de decir, chuta, a ver, mira, corto esto, es innecesario, me di cuenta que, clásico, que hoy el café en el Starbucks, si lo eliminas, ahorras no sé cuántos dólares o cuánta plata al mes, y con eso puedes invertir O hago un trabajo extra o como aumentar el ingreso. Por ahí va. O sea, yo me tomo los cafés en Starbucks. No soy No, fan no, del un ejemplo. cortar el café en el Starbucks. Me tomo dos. O sea, es el anticonsejo financiero en ese sentido, porque claro, hay mucha información que dice, mira, si tú cortas el café y te ahorras esas 4 lucas, son 100 lucas en el mes, y eso, si tiene cierta cantidad de rentabilidad, bueno, en el largo plazo esas 100 lucas de café se transforman en 100 millones de pesos, por ejemplo. Ya, yo prefiero tomarme los cafés, ¿vale? Yo creo que la clave no va por ahí. Creo que he aprendido que la vida es muy corta para no tomarnos el café en el Starbucks cuando queremos tomarnos el café en el Starbucks. Creo que la respuesta va por otra parte. Ese ahorro no te va a generar una diferencia muy grande.
creo que la clave pasa por incrementar ingresos. Y en mi caso personal, lo que pasó es que yo tenía, por distintas actividades, ingresos en la universidad. Entonces, cuando estaba en la universidad, vivía con mi papá. Y al vivir con los papás, obviamente, los costos son más bajos, ¿ya? Porque se diluían algunos costos. Yo obviamente aportaba en la casa, pero no aportaba en partes iguales en ese sentido, ¿ya? Así que ahí tenía primera ventaja. Segunda ventaja, a mí mi viejo me pagaron 5 años de universidad. Como me eché un año, el último año, mi viejo me dijo, ok, te voy a pagar una parte, el resto te lo pagas tú, pero yo no salí con deuda universitaria, ¿ya? Esa es otra ventaja. Hay muchas personas que salen con deuda universitaria. Pero en la universidad yo ahorraba mucho de lo que ganaba, de la X cantidad de plata que podía ganar por distintas cosas, ahorraba mucho, entendiendo la lógica de ese interés compuesto, sin todavía tener estrategia de inversión. Y después, cuando, y esto aquí les voy a contar algo personal, pero cuando, y tuve un momento de estrés financiero importante, les cuento la historia completa. El 2014 yo compré el primer departamento y para pagarlo rápido estaba pagando una cuota alta, había pedido el crédito a menos tiempo, ¿vale? Y eso fue en agosto. En octubre me puse a pololear con la Bea, que es mi actual señora, y ella se iba a ir a Estados Unidos un año, en enero. Éramos amigos hace mucho tiempo. Dijimos, bueno, lo más probable es que esta cosa no resulte, ¿vale? Si bien éramos amigos hace mucho tiempo y todo el cuento, ella se iba en enero, en octubre nos pusimos a pololear, entonces, por la distancia es medio raro, difícil que se pueda mantener, sobre todo si llevamos tan poquito tiempo. Entonces ella se fue, mi plan era igual ir a verla a Estados Unidos, ella iba a estar allá, entonces dije, bueno, voy a seguir viviendo con mi papá en ese tiempo y voy a comprar más departamentos. Total, mi polola está en Estados Unidos, no voy a ir con ella, así que puedo destinar parte importante de mi ingreso a la compra inmobiliaria. Entonces ya tenía un primer departamento que estaba pagando una cuota alta y después compré 2 departamentos en verde que pagaban un montón de plata por el pie. Pero claro, todavía tenía un buen espacio personal de un buen colchón en ese sentido, de ingreso versus lo que estaba pagando. Bueno, cuento corto es que no se quedó un año, se vino antes. Y después nos fuimos a ir juntos en agosto. Y ahí yo estaba apretadísimo porque estaba pagando el pie de 2 departamentos en cuota, más este delta por la primera propiedad, más los costos de vivir, de arrendar un departamento a media. Entonces estaba hasta acá, de plata, apretadísimo. Y eso me impulsó a, bueno, hay que generar más lucas. Corta y fome, hay que generar más lucas. Esa fue la misión y había que trabajar más, pues. Y de ese trabajo más, que muchas veces fueron buenos ingresos, también ahorraba un porcentaje, ¿vale? Ahora, ¿por qué les cuento esto? Cuando nosotros vemos que de repente, que muchas veces te dicen, oye, es importante ahorrar, no sé, 25, 30, 50% del sueldo, eso uno dice, es imposible hacerlo, porque es muy difícil. Si yo les digo a ustedes, ahorren a partir de mañana el 50% de su ingreso, van a decir es imposible. La clave está en incrementar ingresos y de esos incrementos ir ahorrando una parte. Esa es la clave. O sea, si una persona gana, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, quizás podrá ahorrar 100.000, 150.000 o 200.000. Pero si ese ingreso de ese millón, porque lo digo en números redondos para que sea fácil, su ingreso sube, por ejemplo, a 1.200.000, 1.300.000, que se cambia de trabajo, porque tiene un ascenso, etcétera. Bueno, de esos 200, 300.000 pesos de ingreso extra, hay un espacio importante que puede tener donde puede ahorrar más. Entonces, de esos, supongamos, 300.000 pesos, puede ahorrar 200.000 pesos extra. Y destina 100.000 pesos más a incrementar su costo de vida. Pero si esa persona inicialmente estaba ganando 1.000.000, ahorrando 100.000, estaba ahorrando el 10%, bueno, ahora de 1.300.000 está ahorrando 300.000. 200.000 de estos 300.000 y los 100.000 iniciales. Y ahí tu tasa de ahorro ya no es 10%, ya no son 130.000 sobre 1.300.000, sino que es 300.000 sobre 1.300.000. Y ahí estamos hablando de que, no sé, te suba 27% por ahí, algo así. Y esa es la forma en la cual, creo yo, tú puedes ir incrementando tus tasas de ahorro. No es de golpe ahorra el 50% de tu sueldo. Porque, ¿qué? Vamos, o sea, no nos vamos a limpiar el traste. No podemos comprar el confort. No, pues. O sea, es muy difícil cortar tanto gasto. Sobre todo cuando muchas veces estamos apretados.
Oye, Entonces, Álvaro, pasa por ir incrementando de a poco ingresos e ir de esos ingresos ahorrando más. perfecto. En este camino que partiste tú, el tema de más que nada las inversiones, el ahorro, ¿Mm? ¿te costó al final tener algún partner o alguien o algún grupo con Sí, quien hablar estas cosas? Igual es un camino bien muchísimo. solitario el tema de las inversiones, pero no sé si tuviste alguien o algún mentor que te fuera enseñando No, o no sé, o alguien por último con quien compartir experiencia. no. Tuve personas que me impulsaron, pero nunca una persona con la cual tener una conversación directa respecto al tema. Eh, yo siempre he dicho, los círculos de amigos no los elegimos por la visión del dinero. Los amigos del colegio no son por visión de dinero. Los amigos del barrio tampoco. Y a los amigos de los hobbies tampoco. Yo tengo un hobby que es jugar Magic. Me gusta muchísimo. El mejor juego de la historia, por lo demás. Y los amigos de ahí son amigos del juego. Entonces no son amigos que tengan la misma visión de la plata. No, cero. Hay visiones muy distintas respecto a ese mundo. Entonces, los amigos que yo fui seleccionando en la vida por distintas cosas, no necesariamente eran personas que estaban vinculadas al mundo del emprendimiento o el mundo de la inversión. Entonces se hacía mucho más difícil el conversar eso. Y eso genera que cometan muchos más errores. Una especie de... yo me pegué un montón de caídas en ese sentido y era en parte por no ir hablando de cosas. No tenía con quién hablar. Y cuando lo intentaba hablar, como que casi que el tema era tabú. Oye, primero este está loco, como que eso de vivir de la renta en algún momento. Eso es imposible, ¿vale? Primera creencia de muchas personas, eso es imposible. Hablar de plata está mal, es un tabú. Creencias que pueden tener las personas que llegaron a tu vida y fueron amigos tuyos por otras razones. Entonces, una de las cosas que yo fui aprendiendo, que no necesariamente algo universal, es que no todos los amigos son para todas las cosas. Yo hoy día, por suerte, tengo un grupo cercano de amigos con quienes puedo conversar estos temas. Víctor Sánchez, Cristóbal López, ambos tienen canales de YouTube, que nos fuimos conociendo, hicimos mucho match como persona y hablamos prácticamente todos los días y tenemos reuniones de repente con uno, con otro, y quiero hacer esta inversión, ¿qué opináis? Bla, bla, bla. Entonces tengo hoy día este círculo de personas con las cuales poder conversarlo abiertamente, pero yo diría hasta hace 3 años atrás no lo tenía, o lo tenía en menor magnitud, como que fui acercándome a personas que estaban en esto, pero hoy día me rodeo de muchas personas que están metidas en este mundo, entonces naturalmente hoy día se toman decisiones mejores. Y es súper importante el poder avanzar acompañado en esto. Cuando estamos solos se hace mucho más difícil. Como dice el dicho, si queremos avanzar rápido, estemos solos, si queremos llegar lejos, vamos en grupo. Y yo creo que es al revés. O sea, no es que sea al revés, es así. Si queremos avanzar más rápido, vamos en grupo, y si queremos llegar lejos, tenemos que estar en grupo, sí o sí. Nuestro grupo es indispensable ahí. Sí, el grupo es indispensable. Ni una fortuna se crea solo, ni una. Perfecto. Sabias Independiente palabras cómo ahí. uno mida la fortuna, pero si estamos hablando de dinero, todas se crean en grupo, todas. Buenísimo. Y finalmente, ¿cómo llegamos? Yo sé que algunas personas te han preguntado esto, pero sí, no quiero tampoco entrar mucho en detalle, pero ¿cómo llegamos finalmente a la estrategia de la acción dividendera de todo este proceso para determinar por acá va la cosa? Además de todas las inversiones Mm. inmobiliarias y otros tipos de acciones que nos han mencionado anteriormente. Sí, yo ¿Y por siempre qué dividendo, por ejemplo, por qué dividendo y no crecimiento? La clásica también. sepo. A ver, es una respuesta que puede ser larga, pero yo creo que lo normal es partir invirtiendo en distintas cosas. ¿Ya? Nadie nace con una estrategia de inversión predefinida, sobre todo si es que no lo tuvimos en la casa. Yo en ese sentido, desde la casa tenía una cercanía más a la inversión inmobiliaria, por filosofía, ¿vale? Pero no era una estrategia puntual de cómo hacerlo, sino que era lo clásico, ir ahorrando de a poquitito y cuando se pueda se compraba una propiedad, etcétera, ¿vale? Em, y yo siento que es muy importante tener una estrategia, pero naturalmente cuando estamos empezando no tenemos esa estrategia y hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, lo normal es ir comprando de a pocas cosas, qué sé yo, acciones de vender un poco, índice otro poco. En mi tiempo, cuando comencé, no existían los índices, por lo menos en Chile, entonces eran los fondos mutuos, ir comprando de a poco ciertas cosas y vas probando. Y con el tiempo, a mí me fue pasando
que vas definiendo más o menos cómo quieres ser en tu vida. Y una de las cosas que definí era que no quería trabajar 100% apatronado en una empresa. O sea, prefería tener grados de libertad en ese sentido. Entonces, la inversión la intenté y fueron hartas estadías de pensamiento en el baño de cómo invertir para acercar la inversión a esta vida que yo quería tener. Porque eso es algo que es clásico. Las inversiones las manejamos en un carril distinto de lo que manejamos en nuestra vida. A mi proyecto de día es tal cosa, pero como que la inversión la hago en una línea distinta. Y o sea, yo he visto muchas personas que invierten en cosas que no están en sintonía con el proyecto de vida de esa persona. Entonces, yo creo que primero hay que definir eso, cuál es nuestro proyecto de vida y en función de eso intentar adecuar los otros factores allá. Y la inversión es uno de esos factores. Entonces, como yo quería trabajar independiente, porque sentía que el trabajador independiente tenía estos grados de libertad, eh, súper bien, pues. Pero ¿cuáles eran los contras del trabajador independiente? Varianza tremenda en sus flujos personales. Y a mí hay otra característica que es que me gusta mucho la estabilidad en ese sentido. Me gusta tener tiempo para realizar los hobbies que tengo, para ver Netflix, no sé qué sé yo, pero un montón de cosas. Entonces no quería estar con los sobresaltos del trabajador independiente que conocía a varios. Entonces de a poquitito fui decantando en mi cabeza que lo mejor que yo podía hacer en temas de inversiones era tener inversión que me generasen flujos de caja, de tal manera que esos flujos de caja fuesen lo suficientemente importantes para que me generasen un colchón, un amortiguador del ingreso fluctuante que iba a tener como trabajador independiente. Entonces, de ahí llegué al concepto de, ok, no quiero invertir tanto por capitalización, y no quiero necesariamente que mis inversiones suban mucho de precio, sino que lo que quiero es que esas inversiones me generen flujo, más que alzas de precio. Entonces, esa fue la primera definición. Entonces, ¿qué inversiones generan flujo? Bueno, los bienes raíces cuando ya están pagados y las acciones que entregan dividendos. Por deformación familiar, venía seteado a inversión inmobiliaria. Estaba probando con acciones, me gustaban mucho las acciones, pero y de hecho hasta el día de hoy el grueso de mi patrimonio personal está en bienes raíces, en departamentos que generan renta. Pero con el tiempo me fui mucho más acercando al tema de las acciones porque lo siento más seguro. Y uno podría decir, pero ¿cómo más seguro si los bienes raíces son mucho más seguros que las acciones? Y la razón es porque el bien raíz obviamente es una inversión que concentra mucho capital de tu patrimonio personal. O sea, un departamento, una casa, lo que sea, no es barato. Es un monto importante de dinero. Y cuando tienes una inversión así, estás concentrando muchísimo riesgo de tus flujos personales en la persona que te pague el arriendo. Entonces, ¿qué pasa? Y esto yo ya lo había visto por familia, que qué pasa cuando el arrendatario se va. Bueno, el dueño tiene que pagar, aunque la propiedad esté pagada, tiene que pagar el gasto común, tiene que pagar cuentas, las contribuciones se pagan de manera permanente. Entonces hay escenarios en que no solamente tu flujo de caja es cero, pues las acciones puede ser cero, es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios la acción es que la acción quiebre. ¿Vale? El peor de los escenarios en el departamento creo que es peor. Como la mayoría de los departamentos se compra con deuda, el peor escenario es que no te paguen, que te hipotecaron el departamento, te lo remataron y seguiste endeudado. Pero en el trayecto, eh, tú puedes tener muchos meses de flujo o periodo de tiempo de flujo caja negativo. Entonces decía, bueno, a ver, si estoy emprendiendo y tengo inestabilidad en mi emprendimiento y además tengo que estar pagando flujos negativos de una inversión inmobiliaria, no me convence tanto, no me gusta mucho. Entonces, en temas de flujo, era más atractivo el tema de la inversión en bolsa. Porque más, si hay una propiedad que vale 100 millones de pesos y tienes todo tu flujo concentrado en ese arrendatario que te va a pagar el arriendo, bueno, creo que es mucho más razonable desde el punto de vista de la estabilidad tener 20 empresas distintas, 5 millones en cada una. Es muy difícil que 20 empresas te corten los dividendos. Tiene que pasar un apocalipsis bestial para que eso pase. Y si ese escenario pasa, probablemente tu renta inmobiliaria también va a ser mala. O sea, siento que es mucho más fácil que el arrendatario pierda el trabajo, que no te pueda pagar, a que tus flujos bajen mucho en temas de dividendos. Y ahí venía otro factor, que es que yo soy corazón de abuelita en ese sentido. Entonces, en el COVID, un arrendatario perdió el trabajo. Y me dijo que no me podía pagar. Y ahí viene, y yo estaba con dividendo, con crédito en ese momento.
Y ahí viene el cuestionamiento de, ¿qué es lo que hago? ¿Le digo que se vaya? El departamento es mío, pero el hogar es de él. Entonces, hay un conflicto moral que yo tenía. Entonces, yo soy un mal inversionista inmobiliario, porque sacrificaba bienestar personal, decía, quédate, quédate 3, 4 meses, y después de eso, si es que, bueno, yo te banco esos meses, si es que no se puede, bueno, ahí te tendría que pedir que te vayas, no te puedo sostener tanto tiempo en ese sentido. Pero pagar yo ese dividendo, que teóricamente estaba con un contrato arriendo, atentaba también contra mi familia, porque Claro. eran Claro. 400 lucas casi que estaba restando de mis flujos familiares para esto. Entonces, yo soy un mal inversionista inmobiliario en ese sentido, ¿no? Porque, no sé, Seguro te pasó también con el reajuste mensual de la sí, yo inflación y siempre lo todo. reajusto menos, po. Es que, oye, si hay alguna persona que tiene uno de los departamentos míos, lo podrá atestiguar, yo lo reajusto menos que el IPC. O sea, soy el peor en ese sentido. Desde el punto de vista de la O el inversión, mejor. soy muy malo en ese sentido. Porque claro, hago los reajustes, cuando la inflación la tuvimos en 13%, dije, oye, ya, te lo subo un 8, 13 mucho. Mm. Era también emprendedor esa persona que está ahí. Entonces, no necesariamente puede tener un ingreso, un reajuste de su ingreso a tal nivel siendo emprendedor. Claro. Entonces, por ese tipo de factores que me decanto más por la inversión dividendera, pero lo que me gusta es el flujo. El concepto que está detrás es el flujo. Y después, por conceptos de flujo, llegué a la conclusión, y capaz que en X tiempo más piense distinto, de que las acciones son mejores generadores de flujo que los bienes raíces. Y prefiero hoy día tener bienes raíces a través de fondos de renta, que son muy buenos generadores de flujo. Como, no sé, pues Cefin Sí. Rentas, que es un fondo de renta inmobiliaria gigantesco en Chile, que a los precios de la fecha que estamos grabando, 13 de octubre, debe estar generando un 8% más o menos de rentabilidad anual por dividendo, 7,5, 8 por ahí. Y hay otros fondos que pueden tener rentabilidad por flujo así y no están lidiando con arrendatarios, etcétera. O sea, un poco para cumplir lo que comentaba Álvaro, hace sentido con lo que él dice, que al final tu proyecto de vida es justamente tener esta tranquilidad, tener este flujo, tener esta libertad que finalmente no te hace depender de algo, ya sea de un Claro. trabajo o de un ingreso solamente, Mm, tener todos los huevos en la misma canasta, por así decirlo. Y finalmente te permite esa libertad de tener de tener el flujo un poco y la tranquilidad que eso te genera finalmente para poder también poder pagar los gastos que generas en tu vida claro, cotidianamente. claro. Sí, Es sabido, no creo que estemos contando nada que no se sepa, pero eh, que ya más o menos alcanzaste la libertad financiera con los flujos que ya tienes, o claro. estás más o menos cerca, obviamente. Yo Más sé que que tú hablas libertad, mucho que es te diría independencia financiera. Que yo no sé por qué le dan independencia, claro. nombre distinto, hay como Sí, ciertos niveles en esta cosa, no sé por qué es así, pero es Hay básicamente, una claro, una discusión discusión. doctrinaria respecto de esos dos conceptos, Claro, libertad o independencia financiera. claro, pero a ver, básicamente en mi situación es poder pagar el costo fijo de la casa, o sea, lo que gasto promedio en el supermercado, las cuentas, eh, el valor de arriendo, gastos comunes, transporte básico, etcétera, todo eso ya está hoy día cubierto por renta pasiva. Todo el excedente, porque hay algo que se llama la ley de Parkinson, mientras más ganamos, más gastamos. Y la vida es muy corta, y hay hobbies que uno puede tener, o hay cosas que uno le puede gustar hacer. A mí me gusta mucho viajar. Bueno, y viajar, podemos viajar todo el año si queremos. Entonces, la libertad financiera conceptualmente podemos quizás no tenerla nunca, porque podemos elevar nuestro nivel de vida al punto que queramos al final del día. Para mí es, la renta pasiva paga la casa, las cosas básicas, un poquito más de las cosas básicas, y todo el excedente que yo genero es para, uno, seguir haciendo inversiones, porque en el futuro puedes incrementarse el costo fijo de vida, ¿ya? Eso hay Claro. que tenerlo súper claro. Uno tiene el costo fijo, el presente lo tengo cubierto, pero el día de mañana esto puede variar. Te puede dar una enfermedad. Yo lo tengo en mi cabeza, si es que tengo hijos, tengo pensado tener uno, pero algo que uno no maneja. O sea, me salen quintillizos y el plan se fue a la cresta. Entonces, o tengo algún hijo que pueda tener algún problema, cambia el panorama. Enfermedad personal, enfermedad de mi señora, pueden pasar cosas que te cambian el panorama. Entonces, pese a que uno diga, ya, ok, tengo un nivel de inversión que me permite mi flujo, mi costo de vida presente financiarse, esto puede cambiar en el futuro. Entonces, la inversión igual hay que seguir haciéndola.
en ese sentido. Entonces, todo lo que yo genero hoy día en actividades activas, por decirlo, valga la redundancia, tipo canal de YouTube, etcétera, hay un porcentaje importante que sigue siendo para reinversión, y hay otro porcentaje que lo destino a, qué sé yo, quiero viajar, el próximo año tengo un viaje a España, bueno, lo financio con eso. Me gusta mucho ir a comer afuera. Bueno, todo eso lo financio con la parte del emprendimiento. Lo que tengo cubierto es básicamente las cuestas básicas. Y emprender desde esta posición es mucho más simple, bro, porque el emprendimiento, uno de los grandes dolores que tienen los emprendedores y que muchas veces les va mal, aunque no tengan, o sea, aunque tengan buenas ideas de negocio, lo más normal es que al principio un negocio no genere los flujos suficientes para financiar la propia inversión del negocio junto con financiarte tu casa. Y eso yo lo conozco bien de cerca porque trabajo con Cercotec, con algunos centros de negocio Cercotec, que básicamente se trabaja asesorando a microemprendedores. Entonces, ahí me ha tocado trabajar con personas de la feria, con personas que venden completo en el carrito en la esquina, vendedores ambulantes, y ya es un negocio más, un poquito más evolucionado, pero micronegocios también. O sea, todo dentro del mundo del microemprendimiento. Y el gran problema que tiene el microemprendedor y el emprendedor cuando parte es, tengo que pagar mi casa y no me está dando la plata en el negocio. Entonces, emprender desde tener ya inversiones es mucho más fácil si la plata en la casa está cubierta. Además, se pueden hacer ajustes. O sea, en vez de comer, qué sé yo, el arroz normal, compro el arroz a cuenta, por último. Pero mucho más fácil emprender desde esta posición, una situación mucho más privilegiada de emprendimiento y que genera con mucha más probabilidad de que te vaya bien emprendiendo. Es algo que se conoce como el nefasto ciclo de los 30 días, que es que cada 30 días tenemos que estar pagando cuentas. Y eso mata al emprendedor. Eso lo mata en muchos casos. Aunque tenga una muy buena idea, el nefasto ciclo de los 30 días lo mata. Claro, si no hay flujo. Claro, Y en entonces ese la inversión mismo, minimiza eso. Sorry, Pablo. no, dale. En ese mismo sentido, ¿cómo cómo se lleva este tema de querer alcanzar la libertad financiera, el tema de las acciones, este estilo de vida que al final tú decides que es totalmente como no tan común, con lo que es la relación de pareja, con los proyectos que tienen a futuro? Obviamente ahí es una persona totalmente distinta que puede, de hecho, lo más probable Sí, es que no piense exactamente igual a ti. sí, Entonces, ¿cómo se va acomodando al final esta idea tuya, que yo creo que la tenías quizás de antes de conocer a Doctor Señores, sí. con los proyectos de ella? ¿Cómo? Es difícil, bo, es difícil. O sea, el mejor de los mundos es que tu pareja esté alineada con tus proyectos en ese sentido y que empuje en la misma dirección. En ese sentido, la DEA es bien apañadora, pero ella al principio no entendía el concepto de libertad financiera, del vivir de la renta. Porque, claro, o sea, uno no selecciona también a la pareja por la visión del dinero, por lo menos yo no lo hago así. ¿Vale? Entonces, hay cosas que se van acomodando, hay muchas conversaciones acompañadas de botellita de vino, que era para conversar del tema, cómo queremos vivir. Y hay ciertas cosas en las que yo fui cediendo y ciertas cosas en las que ella fue cediendo. O sea, por ejemplo, yo hubiese vivido en una caverna durante mucho tiempo, sin luz, con tal de ahorrar un poco más, por ejemplo. Es una caricatura. Pero hubo un momento en que yo estaba dispuesto a, no sé, maximizar la tasa de ahorro. Lo que se ingrese, inversión, eso aceleraba el proceso. Y la Beatriz me decía, estáis loco, po. Hay un concepto que se llama el Hygge, no sé si les suena. El Hygge es un concepto danés que dicen, bueno, los daneses son de los países, de las personas más felices del mundo. Y una de las cosas que se le atribuye a ellos de por qué son tan felices es este Hygge. El Hygge es crear ambientes súper ricos en la casa. Dinamarca es un país que llueve a lo bestia, que hace un frío bestial, entonces hay mucha vida que se hace dentro de la casa. Entonces el Hyuga, que se escribe H-Y-G-G-E, es, bueno, tengan una casa que nos guste mucho estar, tengan una rica frazada, buen café, cosas por el estilo, cosas que te guste mucho disfrutar. Entonces, el Hyuga no es barato. Si lo llevamos a ese punto de vista, si tienes cosas absurdas, pero que pueden ejemplificar esto. Las sábanas de la cama, 400 hilos. He estado mucho rato en la cama. Yo hubiese estado en la peor, me da lo mismo. Mi pensamiento era, estoy durmiendo, ¿qué me importa? No.
Y después voy disfrutando las bondades del Hyuga, pero yo al principio no lo tenía. El café, denme el Nescafé nomás, da lo mismo, el tarro, café Dolca. No, en mi casa se invierte en café. Se compra buen café y todo el cuento. Y son cosas que al principio yo decía, pero ¿cómo voy a gastar 40 lucas en la bolsa de café? Y gasto hoy día las 40 lucas y feliz. Para mí es algo muy importante tenerlo. Hoy día, al principio era chocante. Y a regañadientes aceptaba, ya, ok, gastemos 40 lucas en esto, pero no hagamos esta otra cosa. Hay que ir balanceando los gastos en ese sentido. Y vas acomodándote, vas llegando a cierto consenso, pero las dos partes fuimos cediendo. Y yo hoy día disfruto mucho mi casa. Y aprendí a disfrutarla ahora con ella. Y digo, o sea, el Hyuga es obvio para mí hoy día, pero hace 10 años atrás no era así. Pues. Tenía una visión súper distinta. Entonces, son cosas que se van acomodando. Y un tema que es súper difícil. Es súper difícil. Tengo amigos que amigas sobre todo, que han tenido, que están en esto de la inversión, que quieren invertir, y sus parejas hombres, que los hombres es raro, pero me dice, los hombres están más cercanos al tema de la inversión, pero tengo varias amigas que están invirtiendo que me dicen, oye, mi marido, mi novio, mi pololo, es un desastre, se gasta todo. Uno tiene hobby las motos, se gasta todo, endeudadísimo por las motos, etc. Entonces, el tema pareja es tremendo, porque cuando tu pareja rema para el otro lado, es mucho más difícil. Pues. Por el Claro. canal me escriben muchas personas también diciéndome, oye, ¿cómo lo hago? Porque quiero invertir y mi pareja no. Pues. Hablar de dinero es un tabú, todas las cosas, creencias que podemos tener desde la casa y que al final es tremendo el no poder hacerlo. Aunque queramos hacerlo, nos va a costar mucho. Entonces, son largas conversaciones que hay que tener en la casa. Qué bueno, buenos consejos, eso es muy, muy importante. Oye, y hablando de esto de estrategia, ¿cómo te ves tú a los próximos 10 años? ¿Cuáles son tus planes ahora para el futuro? ¿Qué herramientas vas a necesitar para poder conseguir los planes? Yo sé que Sí. comentamos recién que muchas cosas pueden cambiar, ¿cierto? En este trayecto, pero ¿hacia qué apuntas tú? A ver, en temas de inversión, seguir invirtiendo siempre, porque hay hábitos que se van creando de inversión que es muy difícil romperlos y aprender a no invertir. Para mí es imposible. Yo creo que el día de mi funeral voy a seguir estando haciendo inversiones, seguro, por un tema de hábito. ¿Vale? Además que me entretiene mucho. Entonces, sí o sí voy a seguir invirtiendo. Eh, en la medida en que los flujos vayan subiendo, capaz que me vaya decantando por otro tipo de inversión, quizás de más de capitalización. No sé. La verdad no tengo idea cómo voy a estar invirtiendo en los próximos años. Lo único que sé es que voy a estar invirtiendo. Sí sé también que no quiero estar viviendo en Santiago. Esto estamos a 13 de octubre, 15 de noviembre me voy a vivir al sur de Chile. Quiero una vida más tranquila, más lenta. También desde el punto de vista financiero eso tiene una justificación. Hay algo que se llama el arbitraje geográfico, que es generamos renta en un lugar, sobre todo se aplica con la renta inmobiliaria, generamos renta en un lugar caro de un país y vivimos en un lugar mucho más barato. ¿Vale? De hecho, y ahí lo que podemos hacer es, tenemos la renta y mantenemos un nivel de vida, pero más barato, o mantenemos el costo de vida, pero en un nivel de vida mayor. Entonces yo lo que voy a Ah, hacer es precisamente cambiarme de casa. Yo aquí vivo en un departamento que es bastante rico y cómodo, eh, pero nos vamos a ir a una casa que es el doble y que el costo de esa casa es muy parecido a lo que se va a arrendar este departamento. Entonces, a mismo, más o menos costo, hay un salto cuántico en temas de espacio, etcétera. Más que el tamaño propiamente tal de la casa, es que hay bosque nativo, patio, etcétera, que a mí me importa mucho esa parte. Bosque nativo. Quiero tener un cordero que corte el pasto, que se coma el pasto. Me gusta ese tipo de cosas. O sea, vivir más tranquilo, eso sí o sí un proyecto. Eh, Preocuparse mucho más de la salud. Porque una de las cosas que a mí me pasó, que no necesariamente es ley universal y que les va a pasar a todo el mundo, es que yo trabajé mucho. ¿Vale? O sea, tenía un trabajo que tenía un sueldo, pero además, como contaba hace un rato, era importante ir incrementando fuentes de ingresos. Y eso se puede hacer incrementando el valor en el propio trabajo, ir subiendo impuestos, etcétera, o tener trabajos extra. ¿Vale? Y yo me fui por el segundo lado. Y eso lo que generaba era que destinaba mucho tiempo al trabajo, mucho tiempo a estar sentado, trabajando, haciendo informes, reuniones y cosas por ahí. Entonces se veía muy sedentaria
Y eso, y como me gusta comer, hay 15 kilos de sobrepeso, o 14 por ahí. Entonces, son temas que hay que preocuparse. Uno dice, pero claro, uno siempre puede ir al gimnasio y todo el cuento. Pero yo cometí el error de estar muy mentalizado en el trabajo, de decir que sí a muchos proyectos y estar por mucho tiempo muy sobrevendido en tiempo. Entonces privilegiaba el trabajo a la salud. Y es una pelotudez, es la peor de las inversiones, el peor consejo. O sea, ojalá siempre mantengamos el nivel de salud. Ahora tengo que arreglarlo. ¿Vale? Colesterol no está alto, pero está en el límite. Entonces son cosas que hay que solucionar y es cambio de estilo de vida. Entonces, yo me imagino en el futuro con un estilo de vida mucho más saludable, haciendo mucho más deporte, viviendo una vida mucho más tranquila, Buenísimo. pese a que hoy día tengo una vida mucho más tranquila. O sea, estoy con harapos en la casa. Pero Sí, claro, no, también tengo el bichito de estar siempre desarrollando cosas. O sea, claro. quiero vivir No, más tranquilo, pero capaz que termine haciendo quizás qué proyecto. ¿No? Tengo sí, mucha no, idea en la cabeza. muy importante lo que tú dices, o sea, al final igual como ese consejo que dices tú de tener también la mentalidad de poder ahorrar un porcentaje de tu ingreso y ser constante con eso, también ser constante con lo otro, o sea, depende de tu salud Mm, física, tu relación familiar, que yo personalmente de mi tema físico también estoy al debe, pero también es muy importante eso, o sea, hacerse el hábito también de dedicarle un par de horas a la semana sí, po, también a ver ese tema, o regular la alimentación y todo, y que al final son cosas complementarias, tanto la vida sí, po, personal, la salud en general, tanto psicológica como física, y finalmente es un círculo virtuoso que se arma respecto a esto, sí, po. Yo lo en cual es muy ese positivo. sentido tengo un defecto personal que es que soy obsesivo. O sea, cuando tengo algún proyecto en la cabeza, obsesión. Y eso hace muy mal, en el sentido de, hace mal y bien. ¿En qué sentido? Que muchas de las cosas que he logrado han sido producto de la obsesión. O sea, invertir y poder tener esta, entre comillas, independencia financiera fue porque mucho tiempo estuve obsesionado con el concepto y era trabajar, disciplina, foco, bla, bla, bla. Pero esa obsesión, el lado oscuro de esa obsesión que te permite lograr ciertas cosas, es que sacrifican muchas otras. Entonces, uno ve, oye, esta persona le fue bien en algo, pero el sacrificio que está detrás es bestial, po, porque esa obsesión te saca de otras cosas que son incluso más importantes. Entonces, no es bueno tener esa obsesión. Pero yo insisto, o sea, para mí, y ojalá no todos sean obsesionados, pero para mí me resultó en la obsesión. Y cuando me pongo a hacer deporte, capaz que sea obsesionado por el deporte. Eso es malo. Eso es malo. Hay que equilibrar y yo no lo sabía equilibrar. Mm. Lo obvio sería ojalá estar balanceado en todos los aspectos de la vida. Eso sería el ideal. Yo no he podido y un gran defecto. Entonces, claro, dice, y a veces pienso, oye, independencia financiera. Ojalá las personas, y sé que hay muchas personas, amigos, que me dicen, oye, me encantaría estar en la posición en la que estáis. Sí, pero tú no viviste el nivel de obsesión que viví yo, po. Eh, la ansiedad que genera procesos de angustia, porque son aspectos mentales que a veces no nos damos cuenta que vamos teniendo, que se habla poco. A mí yo tenía tiempos que estaba angustiado, porque estaba obsesionado con un concepto y a veces sentía que no iba a llegar. Decía, no puedo, no va a llegar, no da. Es imposible. Le meto energía y no da, la cosa no avanza. Entonces, está de ese lado oscuro de esto y que muchas veces vemos la parte bonita y que las historias son súper lindas de esfuerzo, pero tienen un sacrificio detrás que es bestial. Y dolores Mm. bestial y miedos también y un montón de cosas. Y además en esto de la inversión, claro, si el objetivo es tener independencia financiera, libertad financiera, no hay ni una garantía que llegues a tenerlo. Y además no es un proceso que sea rápido. Cuando empezamos a invertir, la inversión es lenta. O sea, ese 7, 8, 10% que pueda generar una inversión, si invertiste poco, imagina una persona invierta 500.000 pesos, que tiene una renta de 500.000 pesos mensuales y estuvo 10 meses ahorrando 50.000. Tuvo un sacrificio importante por ahorrar esos 50.000. Y esos 500.000 le están generando 30.000, 40.000 pesos en el año. Es fácil que la persona se abrume y se rinda. Po. Dice, el sacrificio que estoy haciendo no lo veo recompensado. Me sacrifiqué 12 meses o 10 meses para obtener un beneficio que es chico. No vale la pena. Y ese lado oscuro que puede tener esto, no se habla mucho. Y como es lento el proceso, es fácil rendirse. Además, no estamos diseñados para pensar tan en largo plazo.
Sabemos racionalmente que el largo plazo es muy bueno, pero si podemos tomar ganancias de corto plazo, lo hacemos. Pues. Los mercados no son racionales. Sí, no, Las es personas verdad. no Bueno, tomamos decisiones tan racionales en ese sentido. y si es que tiene también beneficio los primeros años, porque obviamente los primeros años en general uno se manda los condoros y ahí es donde uno va aprendiendo en la bolsa. O sea, sobre todo Claro. en la bolsa, uno va a ahorrar y quizás va a terminar el año con menos plata incluso de lo que Sí, ahorró, pues. pero al final todas esas son las enseñanzas que después ayudan a invertir mejor la plata. Claro, entonces, y ahí viene el tema de cómo, si estamos partiendo y viendo pocos resultados, incluso resultados negativos, cómo nos mantenemos motivados Ujú, para estar haciéndolo de manera permanente. Porque la clave no es encontrar una empresa, o sea, ojalá todos pudiésemos encontrar y saber cuál va a ser el próximo Apple, ¿vale? Se soluciona ujú, el problema. Pero aún así, esa solución de problema va a generar beneficios muy largo plazo. O sea, los inversionistas de Apple no se hicieron ricos cuando invirtieron en Apple al principio, cuando Apple se abrió la bolsa. Se hicieron ricos 10, 15, 20 años después. Extremadamente ricos, ¿vale? Entonces, este ujú. proceso va a ser lento, va a ser súper lento y eso hay que tenerlo súper claro. Y es súper difícil mantenerse adentro cuando estamos sacrificando mucho y vemos que los resultados son pocos. Pues los resultados son exponenciales. Estamos teniendo mucho beneficio, pero cuando ya la base es más grande, cuando la base es chica, la base económica me refiero, los resultados son Ujú. bajos y es difícil mantenerse adentro. Entonces, la cabeza juega mucho acá. Esto es estar metiéndole a algo que tiene resultado incierto y que sabes que los beneficios van a ser 15, 20 años después, los resultados grandes. Yo Ujú. tengo 38 años, pero yo empecé a los 20. Entonces, el por qué a mí me fue bien es porque llevo mucho tiempo. No es porque haya empezado a los 35 y soy el mago del mercado, no, en lo absoluto. En lo absoluto. De hecho, lo que me gusta son comprar acciones fomes que tienen crecimiento más o menos parejo, pero fome, bajo, estable. eh, y la única clave de acumular con eso es siendo constante en el largo plazo. Y es difícil llegar a ese largo plazo. Eso es lo más difícil en el tema Bueno, de inversión. Más que seleccionar una acción puntual, es tener la cabeza para aguantar todo ese proceso. Para estar claro. sacrificándote, porque ahorrar, el concepto de ahorro es sacrificar bienestar presente para mejorar bienestar futuro. O sea, sacrifico bienestar presente porque no estoy consumiendo hoy día parte de esa plata. Y es difícil po, sacrificar ese bienestar presente. Sobre todo Hay cuando mucho ahí estamos... de resiliencia. Sí, y sobre todo cuando estamos hasta acá el trabajo, problemas en la casa, etcétera, y además sé que tengo que ahorrar, o sea, pago todo el costo básico de mi casa, me queda muy poquito espacio para financiar los hobbies que tengo, las salidas, etcétera, me quiero dar un premio, y más encima hay un pelotudo que me dice que tengo que ahorrar. A la mierda con el ahorro. Y ahí es donde fallamos al final del día. Mm. Bueno, pero ha sido muy interesante toda esta conversación y compartir tu sabiduría con nosotros y con lo que nos están viendo o escuchando. Así que muchas gracias por eso. Y para ir concluyendo, me gustaría hacerte un par de preguntas, o sea, son unas 4 preguntas, que son preguntas rápidas eh, respecto de temas atingentes a tu vida actual. Y para partir me gustaría preguntar si hay algún libro, artículo, película o serie relacionado a los negocios o inversiones que nos puedas recomendar. Mira, les recomiendo muchísimo un libro de un amigo español que se llama Josan Jarque, que él ha sido una especie de mentor a la distancia. O sea, que a raíz del libro me contacté con él y ya hablo con Ujú. él cada cierto tiempo. El libro se llama Cómo vivir de las rentas. Josan era un español, es un español, pero sigue vivo. Es un español que empezó a trabajar en la banca en Valencia, me parece, y empezó a invertir en dividendos, en inversiones que entregan dividendos, y a los 43 años pudo colgar la corbata, como se dice, y retirarse del mundo laboral en ese sentido a través de la inversión en dividendos. Y él cuenta en ese libro todo su proceso personal, junto con estrategias que él fue siguiendo. Entonces, una mezcla entre visión personal, eh, trampas que vamos teniendo en este camino y cómo él lo fue viviendo. Entonces, creo que es un libro bastante inspiracional en ese sentido. Ya, yo me lo he leído varias veces porque me gusta mucho. No es un libro tan técnico, pero sí es muy inspiracional. Después están todos los libros de Gregorio Hernández, otro español. También ha estado por ahí en mi canal, que es muy bueno. Una persona que sabe una bestialidad. Libre financieramente también hace mucho rato, también con dividendos, etcétera. Muy claro para él, para explicar. Tiene varios libros muy buenos. Entonces,
lean todos los de Gregorio. Y ya libros, los libros españoles no necesariamente están en Chile. Es más común encontrar libros de origen norteamericano. Entonces, de los libros norteamericanos para bolsa, a mí me gusta mucho uno que se llama Buffettology, que lo escribió la nuera de Warren Buffett, con un economista que es David Clark, creo que básicamente describían el proceso de inversión de Warren Buffett, porque la nuera estaba en muchas reuniones familiares con él. Lo que se hablaba en la mesa, cómo analizar los negocios, etc. Entonces, es un libro bien útil, bien simple de leer, que tiene dos partes. La primera parte es análisis cualitativo, o sea, qué cosa hay que fijarse para seleccionar un buen negocio. Y la segunda parte es análisis cuantitativo básico, de qué números mirar para saber si ese negocio es bueno o no. Entonces, es un libro bien completo y súper bueno cuando estamos partiendo. Y hay otro libro que, bueno, es la Biblia, que se habla mucho, pero no es el mejor libro para partir porque ya es más técnico, que se llama El inversor inteligente, de Benjamin Graham, que es el primer mentor de Warren Buffett, que es el padre de la inversión en valor. La inversión en valor básicamente consiste en comprar acciones por un precio inferior al valor intrínseco que tiene ese libro. Entonces, la teoría es cómo encontramos el valor intrínseco de una acción, y de eso se trata el libro, pero es más técnico, más denso. Si lo van a comprar, vean la versión actualizada, que tiene comentarios de un economista, que es Jason Zweig, que lo lleva como este libro al presente, porque ese libro se escribió en 1950 más o menos, por ahí. Entonces hay versiones que han ido saliendo después que van aterrizando conceptos a la realidad más presente, por decirlo de alguna manera. Esos libros yo creo que son fundamentales, y hay muchos otros. De hecho, ese es otro consejo que les daría a las personas. Me dijeron respuesta corta, perdón. Las primeras 100 lucas, 100.000 pesos, $100, etcétera, invertirlo en libros. La mejor inversión va a ser la lectura al principio. Buenísimo. Imagínense este podcast que tienen aquí para Ah, verlo con Ricardo, porque van a estar entrevistando personas de negocio y cosas por el estilo. A veces no nos gusta leer, entonces escuchar audiolibros, escuchar entrevistas, visiones Sí. de personas es súper bueno. O No, sea vamos a que armar una biblioteca acá con bienvenido los a entrevistados. este mundo para ir Sí, contribuyendo al ecosistema. Así que sí, sí, esos Oye, consejos sí o sí. nos comentaste respecto a las cartas Magic, pero ¿algún otro hobby Sí. o pasatiempo que tenga actualmente? Netflix. Bueno. Netflix. El No. mayor hobby para mí es el fútbol. No jugarlo, soy el peor. Verlo. O sea, mis fines de semana muchas veces orbitan en torno a cuándo juega el Barça. Pablo sabe cuándo juega el Barça. Y también intento ver muchos partidos del Manchester City. La Champions es algo que no me pierdo. Intento ver la mayor cantidad de partidos posible. Así que eso. De hecho, establecí mi horario laboral en mi emprendimiento de lunes a viernes en la mañana y después de las 7 de la tarde. Antes, ni por si acaso, salvo que salga un almuerzo, algo por el estilo, pero ni por si acaso, menos los martes y miércoles que son días de Champions. Perfecto, ese es el sueño. ¿Algún desafío que tengas, ya sea profesional o personal, que tienes que resolver actualmente? Profesional es resolver si empiezo un segundo proyecto en YouTube, que tengo un canal por ahí una temática que me gusta mucho, que me gustaría mucho abordar, que es de crecimiento personal y, y salud, que básicamente sería una especie de podcast entrevistando médicos y cosas por el estilo. Resolviendo mentalmente si lo hago o no lo hago, porque este proyecto se van a dar cuenta que consume tiempo, consume cosas. Por mucho que nos guste, a mí me gusta mucho el canal de YouTube, me gusta mucho el transmitir conocimiento, pero bueno, les va a consumir tiempo. Entonces ya pensando tener un segundo canal puede ser harto. Y ahí viene el desafío de, ¿necesito tener un segundo canal? Y ese es el desafío mental que tengo que resolver. Entonces es el desafío profesional. Y el personal es bajar los 14 kilos. Ese. Ya, oye, y alguien que te haya escuchado recientemente, o sea, que escuchó esta respuesta y diga, oh, yo puedo ayudar a Álvaro, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Por Instagram. Porque por YouTube casi no... Es muy difícil que te llegue mensaje por YouTube. Hay comentarios en los videos, pero es más impersonal. Por Instagram me pueden mandar un mensaje. La cuenta de Instagram es alvaro.bratia. Bratia no es mi apellido, por casualidad.
Todos Sí, piensan que me apellido. Quedó como No, un el nombre nombre de la artístico, empresa. sí, ya, Sí, ¿no? Porque es mi nombre cuando me pare ahí en el golf, en la esquina, con pelucas, si alguna vez tengo que hacerlo, Bratia. Ahí estaré en los portales. Álvaro Bratia. Claro. Álvaro.gratia es ahí, el Instagram. ahí Ahí los me manda un contactos los mensaje, vamos a te dejar comento. en los comentarios abajo en Buenísimo, YouTube para que lo puedan revisar. Oye, buenísimo. Álvaro, ha sido un gusto y muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu energía y por tu disposición, porque en verdad no es fácil dedicar tiempo a esto, sobre todo a alguien que ya afortunadamente ha logrado la independencia o libertad financiera, dependiendo cómo tú lo quieras llamar, pero que también esté dispuesto también a transmitir esta información, porque si bien al final uno dice, mira, así lo hice yo, no siempre funciona para todos, pero también creo que es súper positivo y hace sentido con lo que tú dices, al final es tu plan de, chuta, si hay más gente que puede conocer esto y finalmente Mm. podemos multiplicar este conocimiento, ideal, entonces al final que también se pueda dar a conocer. No, feliz de poder Sí. aportar acá, así que si necesitan una galleta en el futuro, invítenme, feliz. Buenísimo. Ahí Bueno, después Álvaro, para otro canal te vamos a preguntar cosas. a Ya, mí no, también fantástico. me gustaría agradecerte. Bueno, nosotros te conocimos ya desde hace muchos años, cuando tu canal, no sé, recién estaba ahí partiendo con cinco Mm, mil sí, suscriptores. po, Ahora ya tu canal tiene más de 100.000. No sé cuántos tiene exacto, 105.000 pero hoy día. 105.000. Y yo creo que en parte lo que te ha ido bien, porque además de ser un crack del tema de las inversiones, las acciones de Yandera, creo yo que como persona y paso 10 puntos, así que y eso se nota. O sea, yo al menos te conocí hace 2 años, creo que fue la primera vez que nos conocimos por una asesoría, Sí, y no siempre disponible para todo, en general un 7, así que en verdad muchas gracias me por ser el primer, sonrojo, me sonrojo no, con en eso. verdad. Es que yo creo que eso se demuestra, en el canal se ha demostrado, hay muchos canales que hablan de inversiones, pero cuesta encontrar a alguien que sea como auténtico con el tema. O sea, hay mucho, no sé si decir estafador, pero hay mucho canal de Gurú. YouTube que al final vende un poco como la pomada, por así decirlo, eh, pero cuesta encontrar a alguien que sea auténtico. Entonces, de verdad, por eso queríamos tenerte como primer invitado. Y nada, muchas gracias. Te pasaste por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que no sea la primera. Y única, única. Ya, pues. Es Sí, más que ahí sí la que el primera. canal ya está más grande. Ahí No, démosle. Hagamos vamos alguna a, conexión a juntos preguntar, vamos a también y todo preguntar. el cuento. Así Así que, que muchas gracias, démosle. Álvaro. Que estés muy bien. Un Te abrazo pasaste. grande, saludos a todos. Chau, chau.